¿Recuerdas el famoso discurso de Obama del Yes We Can? Fue una de las campañas, uno de los discursos que le posicionó como un firme candidato a ser presidente de los Estados Unidos. Y no solo eso, sino que después se convirtió en el lema de su campaña. En el episodio del podcast de hoy vamos a analizarlo, vamos a intentar entenderlo y vamos a tratar de que mi resfriado me deja hacer un episodio medianamente decente. Pero antes de empezar, que sepas que si quieres recibir más contenidos, quieres seguir profundizando, puedes ir ahora mismo a las notas del programa y apuntarte completamente gratis a la lista de correo, donde cada día te envío nuevos consejos de venta, estrategia, propuestas, y lo tienes todo por ahí. Bien, con eso listo, vamos a continuar y vamos a darle caña. Lo primero que debemos entender de este discurso es su contexto histórico. Estamos en el año 2008 y vivimos el previo de una de las crisis económicas más importantes de todos los tiempos, probablemente la más importante desde el año 1929 y la Gran Depresión americana. Millones de personas habían perdido sus trabajos, sus hogares. Había un gran clima de incertidumbre y desesperación, y de alguna manera buscaban en los políticos una solución a este problema. De hecho, otra situación importante es que había, y sigue habiendo en Estados Unidos, muchas tensiones sociales y raciales. Había grandes movimientos por los derechos civiles que habían conseguido grandes resultados, pero los problemas persistían, como siguen persistiendo hoy en el año 2025. Y Barack Obama, siendo afroamericano, simbolizaba un cambio histórico para Estados Unidos. Para muchas personas, tener a un presidente negro era un punto de inflexión completo. También Estados Unidos estaba agotado. Habían estado los últimos años en guerras, la de Irak, la de Afganistán, y tenían a la población emocionalmente destrozada, mucha gente pagando las consecuencias. La gente estaba harta. De alguna manera, Obama quería basar su campaña en lo que él llamó la esperanza en el cambio, cambio en el que podemos creer en inglés, prometiendo una nueva era de liderazgo, unidad y esperanza ante los nuevos desafíos para poder vencerles. Obama además era un perfil muy particular. Era el candidato más joven de toda la historia. Tenía un trasfondo de persona afroamericana que jamás había estado en la palestra dentro de Estados Unidos y una historia personal que también era diferente al de la mayoría de sus predecesores y diferente a los que han venido después. Era hijo de un keniano y un estadounidense que creció en Hawái y pasó gran parte de su vida en Indonesia. No era el típico americano, tenía rasgos de todas partes y al final esto le daba una perspectiva única respecto a lo que debía ser la vida, lo que debía de ser un país, etcétera y etcétera. Antes de ser senador por Illinois, trabajó como organizador comunitario, abogado y profesor de Derecho Constitucional, lo que reforzó y creó que era una persona conectado con los problemas reales de la gente, que los había vivido, que los había respirado, que había puesto su granito de arena. Y eso a la gente le daba muchísima, muchísima fuerza. Además, este discurso, que fue pronunciado en la noche del 4 de noviembre de 2008 en Chicago, fue justo después de que Obama ganara las elecciones presidenciales contra McCain. Más de 240.000 personas escucharon este discurso en directo, mientras millones lo seguían por televisiones en todo el mundo. Fue un momento cargado de emoción, ya que muchos entendieron la victoria de Obama como una señal de cambio histórico dentro de Estados Unidos, especialmente en el apartado de igualdad racial. Obama al final tuvo un gran, y este discurso en concreto, un gran impacto, ¿no? A nivel político, reforzó su mensaje de unidad y acción colectiva, sentando las bases para su liderazgo en un momento de grave crisis. La frase Yes We Can se convirtió en un lema universal de superación personal y comunitaria, adoptado incluso en otros ámbitos fuera del político. Y al final supo tocar de manera muy potente las fibras más sensibles al reconocer los problemas de la época, brindando una mayor esperanza y una confianza en un futuro mejor. No te preocupes que ahora lo vamos a analizar poco a poco. Déjame dar un traguito al agua porque tengo la boca fatal del resfriado. Y aunque no lo parezca, me está costando muchísimo, pero muchísimo hablar. Pero bueno, estamos aquí para cumplir, ¿no? Así que seguimos hacia adelante. Bien, vamos a entender ahora qué tiene este discurso, qué lo hace tan especial. Era importante comprender la parte histórica, porque si no entendemos qué hay detrás, es muy difícil buscar una razón y una solución. Pero ahora que lo sabemos, tenemos la posibilidad de hacer un buen trabajo. Bien, lo primero que podemos analizar del discurso es su simplicidad. Utilizaba el eslogan palabras simples y directas, fáciles de recordar, lo que lo convertía en un mensaje muy fácilmente compartible que trascendía niveles sociales, niveles de experiencia. Al final, una de las claves de todos los discursos políticos en general es que hablan a un nivel bajo, a nivel de lenguaje. No porque crean que el público es tonto, no porque quieran tal, sino porque saben que cuanto más se complique el mensaje,
más difíciles de entender y eso no les conviene. Por eso, si alguna vez buscas grandes cambios, grandes propuestas en los discursos, nunca los vas a encontrar. Vas a encontrar juegos de blanco y negro, de los grises no están permitidos, pero no por nada, sino porque no hay espacio para ellos a la hora de tenerlo. También era un mensaje emocional, invocaba esperanza y determinación apelando a una emoción universal de superación. Era el momento de cambiar las reglas de Estados Unidos, de que la vida fuera diferente. Y además incluía al público, utilizaba el we, el nosotros, era una acción colectiva, una llamada a la acción para poder tenerlo ahí. Si quieres llevarte una conclusión de esta parte como copywriter, te diría que crees frases que activen emociones, pero que sean cortas y resuenen con los valores que ya tiene tu público. No se trata de darles otros valores, sino entender cuáles tienen y articular a partir de ahí ese mensaje. Al final piensa que un político no es más que un vendedor de lo que quiere comprar el votante, ¿no? Entonces es importante tenerlo por ahí. También utilizaba un storytelling histórico, y es que establecía autoridad y credibilidad creando y mostrando un profundo conocimiento del país. Al final, toda la trayectoria de Obama, que la hemos mencionado antes, estaba presente dentro de este discurso y él lo utilizaba como elemento diferencial para decir, por eso debes escucharme, porque yo he estado ahí, yo conozco los problemas, yo sé lo que ha pasado. Al final, crea un paralelismo entre otras épocas históricas del pasado complejas y cómo los grandes liderazgos y la unidad fueron los que consiguieron solucionarlo. Y articulaba ese mismo mensaje dentro de su discurso para que el resto de personas dijeran, si eso funciona ahí, lo volvemos a necesitar ahora. Y todo ello apelando al orgullo y la identidad nacional, teniendo en cuenta que tenían que estar unidos, de sentir parte de algo más grande. Al final, de aquí, como copywriters, podemos sacar la necesidad de utilizar historias reales y simbólicas que conecten emocionalmente con el público y lo unan a esa propuesta. Además, Obama utilizaba en todos sus discursos una estructura muy sencilla que podríamos replicar y de hecho no está lejos de lo que podrías hacer en cualquier texto. Una introducción que al final lo que hacía era agradecer por estar presentes, por haber dado confianza, por estar escuchando. Identificaba los problemas de tal manera que las personas los tuvieran en su mente durante todo el discurso, en este caso las crisis económicas, las guerras o las desigualdades sociales. Después ofrecía esperanza y solución, que evidentemente pasaban porque él siguiera en el poder, y un cierre inspirador que moviera a la acción, que hiciera que la gente siguiera actuando. Es muy, muy importante tener esto en cuenta. Durante todo este discurso, además, Obama utilizaba un lenguaje inclusivo, no inclusivo en cómo se entiende ahora, sino de incluir al público que está fuera, ¿no? Utilizaba we, nosotros, nuestro, América para unificar a la audiencia, para darles la visión de que no es solo los que le habían votado, sino que esto era un trabajo de todos. No señalaba culpables específicos, utilizaba un lenguaje que polarizaba respecto a lo que se había hecho hasta lo anterior, y al final utilizaba un tono que fuera conciliador. Todo lo que se pueda hacer tiene resultados. Tenemos que conseguir que la persona que nos compra, de alguna manera, tiene que tener esa parte de identificación, de querer más. Una de las claves de todo este discurso que hacían que funcionara muy bien es que las ideas principales, el mensaje principal se repetía de manera recurrente. Y esto es algo que tenemos que tener en cuenta. Damos por hecho que la gente se va a quedar a la primera, que no está prestando toda la atención, pero esto no es así. Ese es el poder que tiene la repetición, el golpear constantemente con una idea hasta que la persona la escuche o, de alguna manera, la haya escuchado tantas veces que la sienta como algo familiar, no como algo desconocido, no como algo nuevo, como algo familiar. Esto también incrementa la emoción al crear un ritmo que conecte con el público y activa una respuesta emocional automática, que cada vez que escuche ese mensaje ya sepan qué es lo que tienen que sentir o qué es lo que tienen que hacer. La repetición estratégica es clave a la hora de lanzar cualquier mensaje, así que vamos a tenerla en cuenta. Todo el discurso de Obama tenía también un tono inspirador, empoderando a la audiencia, haciéndoles sentir parte de la solución, dándoles una responsabilidad. Si queréis este cambio, tenéis que actuar también. Y es importante que lo sientan, porque al final tu cliente solo va a comprarte, solo va a cambiar si, además de comprarte, actúa. Por lo tanto, tiene que tener esa responsabilidad. Y por último, un cierre impactante, ¿no? El cierre tiene que ser poderoso, tiene que recalcar la idea que queremos que esas personas recuerden, ese mensaje que tiene que quedarse en su mente. En el caso de Obama fue God bless you and may God bless the United States of America, ¿no? Un poco el lenguaje solemne que tiene este país, pero tú tienes que reforzar esa idea clave que quieres que las personas se queden en mente. Espero que te haya gustado este episodio del podcast, que te haya gustado acompañarme por este análisis del discurso de Barack Obama, que hayas tomado buena nota y hayas aprendido. Y que si quieres seguir aprendiendo, puedes dejarme un me gusta, suscribirte y compartirlo, que te recuerdo que tienes en las notas del programa el acceso a la lista de correo y que tú y yo nos volvemos a escuchar mañana en un nuevo episodio, aquí en Copymelo, en el podcast en el que aprendes a impulsar tu negocio con textos que venden. Chao.